Hola a todos, soy el profesor Daniel Ramalo. Vamos a continuar con el desarrollo de la unidad 4, patologías obstétricas. En este caso vamos a hablar de una de las principales causas de muerte en nuestro país, que son los estados hipertensivos en el embarazo. Importante recordar de que la clase sirve como guía donde se tocan los tópicos más relevantes de cada patología, utilizando la propuesta SAER, que les va a ayudar a ustedes a recordar sobre las características más importantes de cada patología según su clasificación. Ahora, la pregunta es, si es una primera causa de muerte en Paraguay y también en algunos lugares del mundo, porque se encuentra dentro de las tres principales causas de muerte a nivel mundial, ¿se puede predecir esta patología? ¿Se puede prevenir las complicaciones? ¿Se puede diagnosticar tempranamente y tiene cura? Vamos a hacer el análisis iniciando con un resumen de qué es lo que le trae a la consulta a este tipo de pacientes. Tenemos un conjunto de signos y síntomas que cuando se presentan son criterios de severidad para esta patología, sobre todo cuando ella habla de cefalea y dolor en epigastrio. Esos son los síntomas más comunes que ella suele referir. También se puede acompañar de visión borrosa, dificultad respiratoria. No refiere que tiene una disminución en la orina, pero si uno le pregunta va a decir que sí, y evidentemente cifras tensionales elevadas. Tenemos en ese contexto en una paciente con antecedentes patológicos que puede llegar a tener, ¿verdad?, antecedentes patológicos personales y familiares previos o incluso antecedentes ginecostétricos previos. Valorar también si se encuentra en la primera o segunda mitad del embarazo para guiarnos a cuál de los trastornos hipertensivos en el embarazo estamos teniendo. En la evaluación, la clínica y la paraclínica son fundamentales, y en el tratamiento médico es ultra, super, hiper importante. En un estudio que se hizo en Latinoamérica se vio que estas pacientes mueren primero por mal manejo, segundo por una tardanza en el diagnóstico adecuado y oportuno, y tercero porque no utilizan lo que serían los medicamentos o drogas de elección para el tratamiento de estas patologías. Entonces, ¿qué son los estados hipertensivos del embarazo? Bueno, son un grupo de trastornos que se presentan en una embarazada, donde tenemos cifras tensionales de 140 en la sistólica, mayor o igual, y o 90 mayor o igual en la diastólica, en dos tomas separadas por 4 horas. Entonces, este es el criterio base para poder entrar dentro de los que serían los trastornos hipertensivos en el embarazo. ¿Cómo se clasifican estos trastornos hipertensivos del embarazo? Cuando ocurren en la primera mitad, estamos hablando de que probablemente esta paciente se trate de una hipertensa crónica que se embaraza y que durante el embarazo ella, dependiendo de si tiene una buena o una mala adaptación al embarazo, se complica. También existe otra patología que no la pongo acá porque no es típica, pero que sí también presenta cifras tensionales elevadas, que vimos en uno de los videos anteriores, que es la mola. Ahora, cuando pasamos a la segunda mitad, podemos tener justamente los estados hipertensivos que se le clasifica como hipertensión gestacional. ¿Por qué gestacional? Porque se presentan de la segunda semana para arriba y no se acompaña de proteinuria ni daño de órgano diana. Ahora, cuando tenemos proteinuria y o daños de órgano diana o trastornos fetoplacentarios, y ahí sí tenemos la patología que se denomina como preeclampsia. Generalmente es importante siempre que una paciente que viene a la consulta, sobre todo en la segunda mitad, con esas características, tratarla como si fuera una preeclampsia. Y, por supuesto, valorar si tiene, como sería la última clasificación, una hipertensión sobreagregada.
Esto vamos a verlo con los estudios de la evaluación clínica laboratorial de esa paciente y los antecedentes, por supuesto. ¿Por qué tenemos acá como una tormenta? Porque la palabra eclampsia significa relámpago, porque con esa forma se le denominaba a esta patología, porque era de aparición así rápida, como un relámpago, ¡pum!, donde la paciente de estar aparentemente normal pasaba a un cuadro catastrófico, que sería en el caso la eclampsia. Ahora, cuando hablamos de preeclampsia, es el estado previo a esta tormenta que se viene, porque en la preeclampsia tenemos signos y síntomas que nos guían a que va a tener criterio de severidad y que la tormenta se va a desarrollar, que una vez que se presenta es mortal para la mamá y para el bebé si no recibe un tratamiento adecuado y oportuno. Entonces, básicamente dependiendo de si se encuentra o no en la primera o en la segunda mitad del embarazo, vemos la clasificación en la cual puede tener, y si presenta o no proteinuria o daño de órgano diana, se diferencian estas dos que están acá. Continuamos. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Porque ahora nos vamos a centrar específicamente en lo que es la preeclampsia. Como le estaba diciendo anteriormente, entonces un estado hipertensivo, cifras tensionales, recuerdan, en 2 tomas separadas por 4 horas que tenemos en una embarazada de la segunda mitad del embarazo, que se acompaña de proteinuria. Esto antes era una condición sine qua non. Sí o sí tenía que tener proteinuria, porque se veían después en las autopsias de la paciente que terminaban con una insuficiencia renal aguda. Posteriormente fue evolucionando los métodos diagnósticos, se fueron viendo que no todas tenían una proteinuria, pero sí probablemente terminaban con eso cuando se dejaba evolucionar. Entonces se vio de que esta proteinuria no era algo patognomónico para esta patología. Ahora, por eso, ¿tiene o no proteinuria o puede llegar a tener daño de órgano diana? ¿Cuáles son los órganos que le gusta la preeclampsia? Aunque es una lesión a nivel endotelial y como el endotelio se encuentra en todos los aparatos y sistemas, bueno, prácticamente afecta a todo, pero fundamentalmente es a nivel de los pulmones, el hígado, el riñón y el sistema nervioso central. También afecta la parte de la coagulación. A eso se refiere el daño de órgano diana. Esto evidentemente se puede hacer se realiza el diagnóstico laboratorial, pero uno ya puede tener una sospecha cuando presentan esos signos y síntomas. Recuerden que hablamos al inicio. Si no tiene proteinuria, si no tiene aparentemente daño de órgano diana, se puede acompañar entonces de una alteración fetoplacentaria. Entonces, estas son las diferentes formas que puede aparecer y a eso se le denomina preeclampsia con criterios de severidad, que es lo que vamos a ver después cómo es que se clasifica. Cuando hablamos de criterios de severidad, estamos hablando de que esta paciente se va a complicar. La preeclampsia no es que una vez que se trata vuelve o retrocede, no. Lo único que hace el tratamiento es retrasar la aparición de las complicaciones que se van a presentar. Entonces tenemos la preeclampsia con criterios de severidad, recuerdan que estamos hablando anteriormente, cuando presenta todo el paquete, y sin criterio es cuando simplemente tiene cifras tensionales elevadas. No así una crisis hipertensiva, que es un equivalente a una presión sistólica mayor o igual a 160 y o una presión diastólica mayor o igual a 110. También se puede clasificar de la preeclampsia cuando le dicen de presentación temprana, que son las que más complicaciones tienen, y de presentación tardía, que no tienen tanta manifestación clínica, pero no por eso deja de ser mortal. Entonces tenemos que cuando tiene una presentación temprana, generalmente se asocia a que estas pacientes tienen una mala adaptación al embarazo
y cuando ella se embaraza y tiene otra vez un trastorno, hace de que el sistema cardiovascular decline. Entonces son pacientes que tienen bajo gasto cardíaco y eso influye por supuesto en toda la economía de aparato y sistema del cuerpo de la mujer, y esos cambios fisiológicos que se dan en vez de ser adaptativos son algo que prácticamente condena a este tipo de pacientes. Tenemos daño de órganos y sistemas. En la parte fetoplacentaria tenemos disminución del líquido amniótico, la placenta es insuficiente, vieja, hipermadura, al Doppler se ve que hay alteraciones y el feto tiene una restricción del crecimiento. Esto sería de tipo temprana, con criterios de severidad, con una mala adaptación del embarazo, como le quieran llamar. Acá también vemos crisis hipertensiva. Ahora, la de aparición tardía aparece tardíamente justamente porque la paciente tiene una buena adaptación al embarazo, hace que todos esos signos y síntomas recién aparezcan pasadas las 34 semanas, que es el punto de corte para algunos autores y que nosotros vamos a considerar ahora. Y no es que no se complican también, pero debido a la buena adaptación de la paciente, da tiempo a que el producto tenga más posibilidades y mejor pronóstico. Importante valorar desde el punto de vista clínico los criterios de severidad clínicos. Estamos hablando de los signos y síntomas que hablamos al comienzo. Paciente con cifras tensionales elevadas o con una crisis hipertensiva, ahí ya no se discute. Crisis hipertensiva en el embarazo es sinónimo de preeclampsia. Después nos vamos hacia atrás porque el diagnóstico es retrospectivo, pero la acción debe ser oportuna e inmediata. Entonces, siempre vamos a pensar inicialmente y descartar en el proceso de que estamos ante una preeclampsia. Entonces, tienen los signos y síntomas que hablamos anteriormente, criterios de severidad. Valoramos si esa paciente tiene factores de riesgo o no tiene factores de riesgo. Si tiene factores de riesgo, entonces podríamos estar ante lo que sería una paciente hipertensa crónica. Se puede realizar un simple fondo de ojo donde vamos a ver que ya tiene daño en la retina del ojo por la hipertensión, o un estudio del corazón, una ecocardio, un electrocardiograma, que nos va a hablar de una hipertrofia ventricular, un trastorno de lo que sería la fracción de eyección cardíaca. Entonces ahí estamos ante una paciente ya que probablemente tenga factores de riesgo y que puede sobreagregarse una preeclampsia. Entonces, si ella simplemente tiene cifras tensionales elevadas, estamos hablando de una crisis hipertensiva, automáticamente se clasifica ya sin presentar signos y síntomas como una preeclampsia. Si tiene cifras tensionales elevadas, estamos hablando de entre 140 a 90, por encima de eso igual, con estos síntomas estamos hablando de una preeclampsia con criterio de severidad. Si simplemente tiene cifras tensionales elevadas sin llegar a 160, 110, estamos hablando de 140, 90 para arriba, no tiene estos síntomas, pero presenta, recuerdan anteriormente cuáles eran los criterios para el diagnóstico. Tiene proteinuria y daño de órgano diana y otra vez, trastornos o alteraciones fetoplacentarias. Desde el punto de vista laboratorial se pide todo el aparataje laboratorial, fundamentalmente hepatograma, perfil renal y coagulograma. Dentro de lo que sería el estudio del coagulograma, valorar el fibrinógeno y las plaquetas. A este kit de pedido laboratorial, las tres principales, por decirlo así, porque todo es súper importante, es el ácido láctico, el fibrinógeno y la plaqueta. Eso nos dan justamente un valor pronóstico de que si nuestra paciente va para mal camino o para buen camino. Si tenemos fibrinógeno por debajo de 200, esta paciente nos va a hacer una coagulación intravascular diseminada. Les recuerdo que en una mujer no embarazada el fibrinógeno alterado es por debajo de 100, en el embarazo es por debajo de 200. Plaquetopenia y el ácido láctico aumentado
es de muy mal pronóstico en este tipo de pacientes. La mayoría de las personas no pueden acceder a ese tipo de estudio o simplemente se le pide un hemograma, y con el hemograma no es que podemos tampoco valorar si tiene o no daño de órgano diana, salvo que ya sea algo florido desde el punto de vista clínico. En cuanto a imágenes, evidentemente la cariotocografía fetal, dependiendo de la edad gestacional, para valorar el estado del bienestar fetal. La ecografía y el Doppler, donde tempranamente se puede hacer Doppler de las arterias uterinas. Esto sería un Doppler de la arteria uterina normal. Acá vemos el Doppler de la arteria uterina anormal, que antes se decía que hacía falta solamente de una uterina. Hoy en día se tiene como criterio que tienen que ser las dos uterinas y presenta algo característico que le llaman notch presistólico, ahí donde están las flechitas. Entonces, si presentan este notch de forma temprana, en las primeras 12 semanas, cuando ella llega a la primera consulta, esta es una paciente que probablemente va a desarrollar una preeclampsia en su embarazo. Así también, más adelante, pasado ya las 20-22 semanas, si va a ser de presentación temprana, comenzamos a ver que la placenta comienza a alterarse, es una placenta que comienza a ser hipermadura, el líquido va disminuyendo y el feto no va creciendo. Entonces estamos diciendo que esta paciente se nos va a complicar. Importante entonces valorar en este tipo de pacientes, utilizar la hoja de escala de alerta precoz de código rojo. Acá ya saben, nos va a predecir que esta se va a morir en 8 horas aproximadamente. Valorar la placenta desde el punto de vista ecográfico con Doppler materno-fetal. Para eso también el bienestar del feto. Si está creciendo acorde a la edad gestacional, el líquido amniótico si está disminuido, y el laboratorio que hablamos anteriormente de esos órganos diana y como mínimo fibrinógeno, lactato y plaquetas. Ahora, esto sería lo más importante para la evaluación en este tipo de pacientes. En otros países, al hacer el diagnóstico ya de estas pacientes, ellas ya ingresan al hospital, quedan internadas hasta la terminación de su embarazo, que es 24 horas ahora. Acá nosotros no tenemos ese entorno habilitante, entonces entra y se queda hasta que se le pueda sacar al feto o se consiga derivarle a otro lugar. Ahora, podemos predecir quién va a tener o quién no va a tener desde el inicio del embarazo. Se hizo un estudio donde se valoran criterios mayores y criterios menores. Si tiene un o más criterio mayor o dos o más criterios menores, esta paciente es candidata a la preeclampsia. Estamos hablando ya del inicio de las 9 semanas, desde la primera consulta antes de las 10-12 semanas aproximadamente. Entonces yo ya puedo decir, esta se te va a complicar con preeclampsia. Automáticamente entonces la droga que se administra es el ácido acetil salicílico. Acá estamos haciendo propaganda gratis. Y algunos le dan calcio, pero es esta droga la que previene las futuras complicaciones que se pueden llegar a presentar si es que esta paciente desarrolla la enfermedad. Más todavía si es una paciente que no tiene un seguimiento intensivo. ¿Puedo predecir? Puedo predecir. ¿Puedo prevenir las complicaciones? Puedo prevenir, pero tienen que ser en este periodo de tiempo. E incluso se puede extender hasta antes de las 16 semanas, según algunos autores. Hay otras pruebas que se realizan en el extranjero, son pruebas que ayudan a aumentar la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico, pero que nosotros no disponemos de esto en nuestro país, y si disponemos de algo que del costo de salud pública no va a ser efectivo ni practicable. Entonces, esos son los detalles que podemos tener ya en cuenta antes de que se presente la patología. Entonces, a este tipo de pacientes ya le tenemos que tener un seguimiento más intensivo, comenzar a controlar desde el punto de vista clínico, laboratorial e imágenes, para ver cómo se va desarrollando, si va a tener una presentación temprana o tardía. Acá, en este caso, esto es algo de los europeos. Su punto de corte para temprano o tardío es
Recuerdo que ellos cuando detectan a las 24 e incluso 48 horas ya terminan el embarazo, independientemente a la edad gestacional. Nosotros acá, por lo menos hasta que el bebé tenga bigote y barba, no le sacamos porque no disponemos del entorno habilitante que tienen ellos, e incluso sacar un bebé prematuro extremo no tiene un buen pronóstico tampoco. Esa criatura, pronóstico de vida estamos hablando ahora, va a sobrevivir, pero no sabemos en qué condiciones. ¿Qué es lo que le produce a esta patología? Bueno, es una patología compleja. Tiene una etiología multifactorial. Eso significa que hasta ahora no saben qué jocará lo que hace que tenga esto, pero se relaciona bastante con la placenta. Pero entonces la placenta parece que es acá el actor principal de este proceso. Y alrededor de eso se hablan de factores genéticos, inmunológicos. Por eso, por la predisposición es importante los factores de riesgo anteriores, ya sean embarazos anteriores o familiares. Se correlaciona mucho con un trastorno de la placentación. O sea que la placenta no se implanta de la forma normal. Por lo tanto, eso hace que después se desarrolle todo lo que es la patología en sí. Para que se pueda entender, es como una planta grandotototota que yo le coloco en una maceta chiquitita. Entonces, ¿qué pasa? No le doy a esa plantototota la oportunidad de que tenga una raíz fuerte para que le pueda dar sostén después a ese árbol, y por ende es una planta frágil. Asimismo pasa en este caso con esta patología. Se dividen, en este caso, de acuerdo a este autor, en 4 pasos para su patogenia, trastorno de la placentación. Acá estamos viendo cuáles serían los factores, e incluso a un nivel inmunohistoquímico. De ahí pasamos a lo que serían trastorno endotelial, donde se producen los vasoespasmos. Entonces, cuando se origina la disfunción endotelial, porque dicen que hay factores que se descubrieron hace poco, angiogénicos, que son estos, y antiangiogénicos, que hacen la lesión a nivel del endotelio. Entonces ahí ya comienza el trastorno sistémico de esta patología. Pasamos ya después a lo propio del daño de órganos y sistemas, y con un trastorno de permeabilidad, y todo eso ocasiona esa presentación de signos y síntomas que se correlacionan con daño de órgano diana. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a esta paciente? Que se deje evolucionar, que nos haga una crisis hipertensiva y muere por un accidente cerebrovascular. Me estoy adelantando ya cómo afecta a la mamá. También que tenga un daño neurológico principalmente, y dependiendo del daño de órgano diana se presenta, que es lo que voy a discutir después en otras complicaciones que voy a decir con nombre y apellido. Entonces es muy importante tener en cuenta de que no se conoce todavía muy bien cómo es que se produce, pero sí se correlaciona en este proceso, y sobre todo se tienen en cuenta estos factores angiogénicos y antiangiogénicos para el diagnóstico. ¿Cómo afecta a la mamá? Ya me adelanté, hice el spoiler. Entonces, si ella presenta una crisis hipertensiva, directamente ahí puede tener un accidente cerebrovascular, ¿sí? Crisis hipertensiva, accidente cerebrovascular. Se hizo un estudio en Colombia donde se dividió en 4 grupos a este tipo de pacientes, y de esos 4 grupos, el cuarto era el que más mal pronóstico tenía, prácticamente 80 o 90% moría, y eran las pacientes que tenían crisis hipertensiva con trastornos de la coagulación. Estamos hablando de plaquetopenia y fibrinógeno disminuido. Y en ese grupo de pacientes, casualmente sería de que el ácido láctico estaba muy aumentado por encima de lo normal. ¿Cuáles son las complicaciones? Así para clasificarlas. Tenemos entonces una crisis hipertensiva, eso puede llevar a un accidente cerebrovascular. Dicen, o
por lo menos antes nosotros teníamos muy en cuenta de que si no hay crisis hipertensiva no puede tener eclampsia, que son las convulsiones. Pero se vio hoy en día de que no, es que tiene que tener 160, 110 para que convulsione. Ya ella puede convulsionar con cifras tensionales inferiores, porque eso depende mucho del estado previo de la barrera hematoencefálica de esa paciente. Entonces, si es una paciente ya que tiene una barrera débil, entonces van a pasar todos los chicanos por ahí y ahí ella convulsiona. Esto se llama eclampsia, pero tiene tres tipos de presentación. La eclampsia propiamente dicha, conocida por el pueblo, que son las convulsiones. Otra es la paciente queda en coma. Entonces, toda paciente embarazada por encima de las 20 semanas que tiene cifras tensionales que no tenía antes o que no se conocía hipertensa, que entra en coma, se considera como una eclampsia. Otra forma de presentación también tiene una amaurosis fugaz. La paciente viene y dice, me quedé ciega, no veo nada. No es que ella es H, ese es el problema. Ella, todo el mundo cree que se estaba peleando, porque es famoso, viene con el precedente que se estaba peleando con alguien, ¿verdad? Pero sí, por eso todas las mujeres van a estar con patología. Entonces, esta es una paciente que de repente se queda ciega y le tratan como H. Y en ese momento está teniendo una de las complicaciones graves que se llama eclampsia. Entonces acá esto sería eclampsia. Tenemos crisis hipertensiva, eclampsia, trastornos cerebrovasculares y el otro que se llama síndrome de HELLP. El síndrome de HELLP yo no le quiero complicar mucho a ustedes porque tiene dos tipos de presentaciones dependiendo del laboratorio y el lugar donde se estudia. Acá no, simplemente síndrome de HELLP y ya está. El HELP son siglas que habla de hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y disminución de plaquetas. Lastimosamente, sí o sí, esta patología termina en un trastorno de la coagulación, como les dije yo anteriormente. No importa lo que haga, termina en un trastorno de la coagulación y lo que le mata a esta paciente justamente son los accidentes cerebrovasculares que se presentan. Vamos a continuar. La afectación fetal y materna, la muerte, en el peor de los casos, y esta patología hace un alto índice de prematuros y de recién nacidos de bajo peso, de muy bajo peso. Entonces tenemos niños que no tienen un desarrollo adecuado. Eso es justamente, recuerdan el tema de la plantita que estaba hablando anteriormente. Entonces, el seguimiento ecográfico, no solamente la ecografía sola, sino hacerle el Doppler materno fetal en este tipo de pacientes es fundamental. Hoy en día, por lo menos en los países vecinos del Mercosur, ecografía sin Doppler no está permitida. Acá en Paraguay, bueno, Paraguay, pero es muy importante que toda ecografía se acompañe del Doppler de la valoración materno-fetal. El manejo, bueno, principalmente médico, puede llegar a ser quirúrgico. Valorar a la paciente si tiene o no criterios de severidad o presenta crisis hipertensiva. De inmediato, lo que se debe hacer, acá es el tema, ese es el tema a nivel de Latinoamérica, tiene crisis hipertensiva y le manejan como una hipertensión crónica. Claro que hay que tratar con antihipertensivos, pero en ese proceso lo que hay que cuidar es el cerebro de la mamá. Entonces, hay que hacer inmediatamente sulfato de magnesio, que tiene un esquema de acuerdo al protocolo de código rojo. Si tiene crisis hipertensiva, utilizar antihipertensivos, de elección es el labetalol y se puede combinar con la nifedipina. Estas pacientes generalmente cuando son resistentes al labetalol, vos le tienes una crisis de la San Petersburgo y vos le haces la primera ataque de labetalol, le haces el segundo y no baja, ¿no? Entonces automáticamente lo que se recomienda es cambiar de antihipertensivo, en este caso acá habla de hidralazina porque eso es lo que se utiliza en ese país. Nosotros tenemos nifedipina, usar nifedipina porque esta paciente es de ese grupo que tiene una mala adaptación del embarazo, que
ligó una preeclampsia de yapa. Dependiendo de la edad gestacional, la maduración pulmonar, porque esto también sirve de neuroprotección del feto, y cuidar siempre en todo momento que no presenten un accidente cerebrovascular. Se habla de abrazo por el habla, que levante los brazos, y la sonrisa. Esto sería una evaluación inicial rápida para decir que esta paciente está presentando un accidente cerebrovascular. La terminación del embarazo puede ser por vía vaginal o cesárea. Sería la vía más rápida. Como les dije, una preeclampsia severa con criterio de severidad. Preeclampsia. Antes era severa, pues le decían moderada y leve. Ahora es preeclampsia con criterios de severidad y sin criterios de severidad. Entonces, una preeclampsia con criterios de severidad se interrumpe entre 24 y acá 48 o más, dependiendo de nuestro entorno habilitante. Una eclampsia, o que presenta las complicaciones que cité anteriormente, en 12 horas se debe de interrumpir, independiente a la edad gestacional. ¿Se puede predecir? Sí, ¿recuerdan? Esa listita de factores de riesgo. ¿Se puede prevenir las complicaciones? Sí, cuando se administra la aspirina en el periodo de tiempo oportuno, debajo de las 16 semanas, si puede ser antes mejor. ¿Se puede diagnosticar tempranamente? Sí, utilizando la clínica, el Doppler, ¿recuerdan? La arteria uterina. Y en ese tipo de pacientes hacer el seguimiento. ¿Tiene cura? Bueno, la cura es la interrupción del embarazo. Es la única forma en la cual esta paciente se cura. Pero les recuerdo de que existen preeclampsias en el puerperio. Terminó y esta paciente después de 24 48 horas se te complica. Eso es porque se bajó la guardia. No hay que bajar la guardia en este tipo de pacientes por lo menos las primeras 24 48 horas. Raro es de que se presente la enfermedad como tal pasado ese periodo de tiempo, pero puede llegar a pasar. Y si pasa, probablemente sea otro problema que se correlacione con esta patología. O sea, esta patología fue el caldo de cultivo para los trastornos neurológicos que va a presentar posteriormente. Bueno, este es un resumencito de esta patología. Por supuesto que no le alcanza ni a los talones a la clase que subí, que es de la Fundación Rasmus, pero quería hacer un resumen para que ustedes puedan tener cuáles son los tópicos más importantes de esta patología que es causa de muerte número 1 en nuestro país. Muchas gracias.